Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Por qué hay 4 y no hay 1, o 5, o 6, o 10? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué 4? ¿No? ¿Por qué 4? Porque ha habido mucho material para los evangelios y sin embargo hoy la iglesia ha separado allá en el principio 4. ¿No? ¿Por qué? Los motivos. Vamos a pensar un poquito, ¿no? El tema de, primero, que el 4 como número en la Biblia tiene un sentido de lo terrenal, lo que es de la tierra, lo que es de la humanidad. Esto es un tema de los números en la Biblia, que son números de valoración, no son números que uno pueda hacer cuentas matemáticas. No va por el lado de la matemática, sino por un tema de valoración. El 4 en la Biblia, porque Dios nos muestra de esta manera, tiene que ver con las 4 facetas lunares, con los 4 puntos cardinales, con las estaciones, siempre es 4. Este 4 vuelve a estar presente cuando Dios le muestra, por ejemplo, la visión a Ezequiel de 4 seres vivientes. También vuelve sobre el número 4, 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tienen determinadas características. Cara de león, cara de buey, cara de hombre, cara de águila. Son una de las imágenes más complejas, podríamos decir, del Antiguo Testamento, ¿no? Los seres vivientes del carro trascendental de Dios en la visión de Ezequiel. 4 vivientes, al lado hay unas ruedas. Estos seres vivientes vuelven a repetirse en la visión que Dios le da a Juan, al evangelista Juan. Juan vuelve a ver estos 4 seres vivientes con características nuevamente similares. Un viviente con rostro de león, otro novillo. También puede verse que a veces esta visión da la impresión de que el mismo viviente tuviese 4 rostros. Cada uno de estos con estas características: león, buey, hombre, águila. ¿Qué es esto de los vivientes y cómo se unen a los evangelios? Bueno, cuando leemos los evangelios, al analizarlos profundamente y ver ciertas diferencias que no parecen conciliarse de manera sencilla, pequeñas diferencias que tienen los evangelios, los evangelistas, los agiógrafos, los escritores sagrados, al escribir los evangelios, decir, ¿por qué este dijo esto y el otro decía otra cosa que es casi parecida pero distinta? Hay perspectivas distintas desde donde se narran los evangelios. Sin embargo, las fuentes fueron la misma. Algunos de ellos estuvieron ahí con Jesús, caminando con él, otros recopilaron la información de esa gente que había estado con Jesús. El material original es el mismo para todos. ¿Por qué existen estas diferencias? Bueno, esas diferencias existen primero porque cada evangelista, cada geógrafo accede o explica o muestra la historia de Jesús desde una perspectiva distinta. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque es demasiado complejo para que así sencillamente todas estos materiales y estas 4 personas que escribieron en distintos momentos
hubiesen llegado a una perfección como esta de unión con algo que está allá en el Antiguo Testamento lejos o en el futuro, porque el Apocalipsis fue escrito luego de los 4 evangelios por Juan. Entonces vemos que allí hay una inspiración divina, ¿no? Los hagiógrafos escriben por inspiración de Dios. Así que vamos a ver un poquito para que se entienda un poquito mejor. Por otro lado, tengamos en cuenta que los 4 vivientes representan a Jesús uno. O sea, Jesús es uno solo. ¿Cómo puede ser que 4 seres representen a uno solo? ¿Está complicado? En realidad no está complicado. Pensémoslo como los roles que realiza cualquier persona. Una persona puede ser abogado, profesional, abogacía, aparte ser intendente de una localidad, padre de familia y aparte profesor de una escuela, una universidad, qué sé yo. Ahí tenemos 4 roles de la misma persona, una misma persona que cumple 4 roles. Trabaja como profesional de abogado, es profesor, está de intendente, supongamos, lo que sea, funcionario público, y aparte es un padre de familia. Ya tenemos 4 roles para una sola persona. Ahora pensemos cómo hace Dios las cosas en la Biblia. Dios siempre personaliza roles, situaciones, las personaliza, ¿no? Las hace personas para que sean más fáciles de comprender, de entender, de acercarnos a ella. Entonces, Dios personaliza los roles de Dios, de la divinidad, del Verbo, porque Jesús es simplemente la encarnación terrenal del Verbo de Dios. Dios es uno solo, pero su palabra, a través de su palabra, Dios manifiesta la creación. Todo es manifestado por su palabra. Él dice y las cosas existen. La palabra trae a la existencia lo que no existía. Manifiesta por la palabra lo que no estaba manifestado. Pero Dios manifiesta por su palabra, personaliza su palabra. Vamos por ahí. Personaliza su palabra. Su palabra personificada es el Verbo. ¿Cuándo personalizó su palabra a Dios? Siempre. La palabra siempre estuvo personalizada con Dios. Entonces, la palabra, el Verbo de Dios, aún siendo Dios, porque era la palabra de Dios, siempre estuvo personalizada. Con libre albedrío, con la posibilidad de tomar sus propias decisiones como persona. La palabra persona es lo más cercano que podemos tener para poder comprender mentalmente una situación tan compleja. Entonces, Dios, que es todo y lo único que existe, no hay otra cosa, personaliza su palabra, su verbo, por el cual manifiesta lo no manifestado, trae a la existencia lo que no existía y crea como palabra más sencilla, aunque crear no representa realmente lo que es manifestar por la palabra. Pero crear es como que es más sencillo y más próximo y más cercano al entendimiento humano. Por eso en la Biblia dice, en el principio Dios creó, porque es más fácil. En realidad el hebreo dice, en el principio Dios manifestó, bará, manifestó. Pero manifestar puede complicarnos un poquito comprender. Pero como manifiesta por la palabra, es manifestar. Entonces, en el principio Dios manifestó. Bereshit bara Elohim, bara, manifestar. Juan
en su Evangelio vuelve sobre esto y nos explica un poquito más. En el principio era la palabra, existía la palabra, estaba existiendo la palabra. En el principio, siempre. Y la palabra estaba con Dios. En realidad el original griego dice estaba vuelta hacia Dios, expectante a lo que Dios le mandara hacer. Dios como inteligencia absoluta, proyecto divino. La palabra es Dios. Eso es lo que dice Juan al final. Y la palabra era Dios, ¿no? O sea, la palabra es Dios. Está personalizada, pero es Dios. Entonces, esta palabra, el verbo, el logos de Dios, se encarna como humano a través de María. María, una mujer hebrea, judía, da a luz y tiene en su vientre la encarnación del verbo divino, del verbo de Dios, la palabra de Dios que encarna como humano a través de una mujer humana, pero sin la intervención de un hombre humano. Dios, a través del Espíritu Santo, realiza esta acción absolutamente milagrosa y divina de que María pueda tener un hijo sin intervención humana para dar a luz a la encarnación terrenal del verbo de Dios. La palabra de Dios se hizo carne, dice Juan. Bueno, entonces, esta encarnación terrenal del verbo como persona adquiere al encarnar el nombre de Yeshua. Yeshua significa la salvación viene de Yahvé, o Yahvé salva, o Yahvé sana, ¿no? La salvación, el salvar, el sanar. Entonces, Jesús tiene como verbo divino 4 roles en la historia de la salvación. Primero, como hombre, persona, totalmente hombre, 100% hombre, absolutamente hombre. Perfecto. Luego, como un integrante del pueblo hebreo, de la tribu de Judá, descendiente de David. Por eso, uno de los vivientes tiene rostro de león, porque él cumple un rol dentro de la humanidad, como si tuviéramos cajas. Dentro de la caja humana hay una caja que es la de los hebreos. Dentro de la caja de los hebreos hay una caja que es la de la tribu de Judá. Y dentro de la caja de la tribu de Judá hay una caja que es de los descendientes del rey David. Bueno, Jesús es un descendiente de David. Subimos otra vez hasta el pueblo hebreo. Entonces, el león. Luego, es uno de los roles es el de ser el animal al sacrificio. Qué cosa tan rara. Jesús va a encarnar el rol de ser un animal al sacrificio, el animal definitivo de todos los sacrificios humanos. Lo conocemos más a Jesús y nos va a resultar más familiar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el Cordero de Dios es el animal al sacrificio. Entonces, ¿por qué el rostro del viviente no es una ovejita? ¿Por qué es un buey? ¿Por qué es un novillo? Bueno, porque este rol del animal al sacrificio proviene de toda una línea que va a sustituir, reemplazar y eliminar Jesús con su sacrificio en la cruz. Va a terminar con todos los sacrificios de la antigüedad. En esa zona, el principal sacrificio a los dioses en la antigüedad era de novillos, al dios El. Ese dios El era el principal dios de esa zona en la antigüedad y era representado con un novillo, el dios El. De allí proviene El, Elá, Eloá, Elohim. Justamente en la Biblia
muchas veces se refiere a Dios, el texto, como Elohim. Y Elohim también tiene una connotación de jueces. Provienen todas estas palabras de Él, del Dios Él. Betel, por ejemplo, era casa del Dios Él. Entonces, por eso el viviente tiene el rostro de novillo. Fíjense que cuando los hebreos salen al desierto, Moisés se va a hablar con Dios, tarda mucho, no baja, la gente se impacienta. Dicen, ¿qué pasó con Moisés? Moisés no vuelve, se fue a hablar con Dios al monte y no regresó nunca. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacen? Agarran todas las joyas que tenían, todo el oro que tenían y fabrican un novillo. ¿Se dan cuenta por qué fabrican un novillo? Bueno, porque ellos todavía no comprenden que el Dios que los saca de Egipto no era el Dios Él, era Yahvé, el Dios yo soy el que soy, que no tiene nombre, porque Yahvé no tiene nombre. Ese nombre no es un nombre, es una declaración teológica de su verdad última. ¿Por qué decimos que es una declaración teológica de su verdad última? Porque Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Andá y decirle a tu pueblo, yo soy, te envía. Entonces él no le está dando un nombre, no le dice, mira, Pepito, Josecito, Menganito te manda. No, él le está dando una declaración teológica. Yo soy. Y es su verdad última, el que soy. Yo soy lo único que existe. Yo soy el único que existe y lo único que existe. Nada existe fuera de mí. Dice, no hay dioses fuera de mí. No solo no hay dioses, no hay nada fuera de Dios. Yo soy el que soy. Todo lo único que existe es Dios. Una declaración teológica de su verdad última. No hay otra cosa fuera de eso. Yo soy el que soy. Entonces, tenemos esta situación del novillo, el Dios Él, que ellos creían que era ese Dios. Por eso baja Moisés, se enoja muchísimo, Dios se enoja muchísimo, bueno, porque había que entender quién era Dios y obviamente no era el Dios Él. Luego de Salomón, de las macanas que hace Salomón con el pueblo y cómo no transmite bien la religión, cuando el reino se divide luego de Salomón, nuevamente el reino del norte cae en este error de hacer estatuas al novillo. Otra vez le hacen estatuas al dios Él, pensando que ese era el dios hebreo. O sea, el desastre que fue el gobierno de Salomón en cuanto a lo religioso. Eso lleva al reino del norte a meter la pata de esta manera, una cosa tremenda. Bueno, entonces, vamos entendiendo el tercer viviente, el del novillo, el animal al sacrificio. Jesús se va a convertir en el animal definitivo al sacrificio para terminar con todos los sacrificios animales y humanos realizados por la humanidad, porque Dios nunca estuvo de acuerdo con los sacrificios. Lo dijo varias veces en el Antiguo Testamento, pero el pueblo no entendía, porque su corazón estaba muy endurecido. Eran muy salvajes, básicamente eran tremendamente salvajes. Y venían de una tradición cultural humana antigua de religiones transaccionales. Le pago a los dioses para el otro. Y el pago máximo y de mayor locura fue el sacrificio de los hijos. Una cosa tremenda. Bueno, Dios, para terminar con toda esta locura de sacrificios, crea al pueblo hebreo, le da las leyes, les prohíbe hacer sacrificios humanos, hace todo un caminito para llegar a la última cena con Jesús, quien se convierte él mismo en un sacrificio humano y animal, ¿no es cierto? Porque él es absolutamente humano y va al sacrificio, y por otro lado él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él muere en la cruz, en el altar de la cruz, en el altar del sacrificio
Él es el propio altar en el que muere el Cordero de Dios. Y entonces termina con toda esa locura de sacrificios, ¿no? Y entonces, uno de los roles de la divinidad en la historia de la salvación es la de ser el Cordero de Dios. Y paga un rescate. ¿A quién le paga el rescate? ¿A Dios mismo? No, eso sería una locura. Dios en la creación pone un administrador del planeta que es un ángel muy seleccionado, confiable, lo mejor que había. ¿Quién es? El Satán, que se le da vuelta, ¿no? Se le da vuelta al Satán siendo un ángel elegido. El Satán, por celos a la imagen y semejanza que Dios le da a la humanidad, se le dio vuelta. Y a partir de ahí se convierte en un opositor a Dios. Y es el Satán el que crea esta locura de los sacrificios de pagos para pago de los pecados. Una locura total. No es algo de Dios. Dios nunca quiso muerte, nunca. No matarás, dice, no asesinarás, dicen los mandamientos. En Génesis 1 Dios dice, les doy de alimento las semillas del campo y los frutos de los árboles para alimento. Nunca dijo, maten un bicho y coman, no lo dijo jamás. Bueno, obviamente la muerte, los sacrificios no son cosas de Dios. Así que Jesús, que es el Verbo encarnado cumpliendo los roles de la divinidad en la historia de la salvación, da por concluido todo sacrificio en la última cena del Pesaj. Y reparte, volviendo a Génesis 1, reparte pan y vino. Y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sangre y cuerpo de Dios incruento. Incruento, sin derramamiento real de sangre, porque la sangre de Cristo es vino y el pan de Cristo es su cuerpo. Entonces, no hay un derramamiento de sangre del lado de Dios. El derramamiento de sangre no viene de Dios, viene del Satán. Él lo lleva a la crucifixión. Recordemos que cuando Judas lo entrega, en realidad el que lo está entregando a Jesús es el Satán que entra en Judas para obligarlo a realizar la tarea de entregar a Jesús. Así que este tema de la crucifixión no es un tema de Dios, sino del Satán. Y allí terminan todos los sacrificios humanos y animales de la humanidad. Ya Dios dice, bueno, basta, se terminó. Traten de no volver a hacer esta pavada, esta locura. Misericordia quiero, no sacrificio. Y Dios viene por gracia a traer la salvación, ¿no? Gratuitamente, eso es la gracia. Gratuidad absoluta. No porque la humanidad no merezca la salvación, a veces se entiende mal la gracia. La humanidad, obviamente es creación de Dios y merece la salvación. Pero Dios, por amor a su creación, la salva, la rescata, como un padre amoroso a sus hijos. No importa lo que los hijos hagan. Así sean santos o no, Dios viene a rescatar igual del secuestrador. Si lo secuestraron, yo lo rescato. ¿Qué es lo que hace Abraham con su sobrino Lot? No importa lo que haya hecho Lot. Abraham fue y lo rescató, a como diera lugar, y lo trajo de vuelta, sin importar lo que había hecho Lot. Lo secuestraron, se lo llevaron, yo voy y lo rescato. Una prefiguración, Abraham y Lot, es una prefiguración del rescate de Dios a su creación. Entonces, nos falta el cuarto, el águila, el cuarto viviente. Bueno, el águila es el rol de la divinidad, que es simplemente ser absolutamente Dios. Dios, el águila al vuelo, Dios, interviniendo Dios en la historia humana para la salvación. Entonces, por eso tenemos cuatro evangelios que representan justamente este asunto de los roles de la divinidad en la historia de la salvación, lo que se llama el munera divinitas in historia salutis, ¿no? Munera son roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces, vamos a ver un poquito
rápidamente, muy rápidamente, porque si no tendríamos días y días y días de mirar y comparar los evangelios. Vamos a mirar un poquito, muy rápidamente, algunas de estas cosas de los roles en los evangelios. Mateo, un evangelio que inicia con una genealogía, la genealogía terrenal de Jesús, porque Mateo encara una perspectiva del rol de hombre de la divinidad, y entonces tiene esta genealogía muy terrenal de Jesús. Jesús en el Evangelio de Mateo, al morir, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está, muchos dicen, no, pero está repitiendo un salmo, el evangelista copió un salmo del Antiguo Testamento y lo puso acá. No, el salmo del Antiguo Testamento prefigura a Cristo en la cruz. Como el Antiguo Testamento es escrito por iluminación del Espíritu Santo de Dios, obviamente Dios sabe lo que Jesús va a decir en la cruz. ¿Qué dice Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto lo levanta el evangelista Mateo. Esta expresión es absolutamente humana. Dios mío, ¿por qué me abandonás si estoy muriendo crucificado? ¿No? Esa es la idea. Estoy muriendo aquí crucificado. El Mesías está muriendo crucificado y a través de él toda la humanidad está siendo crucificada. Y toda la humanidad clama a Dios, me has abandonado. Estamos muriendo aquí, habiendo esperado por ti, morimos acá. ¿Por qué nos abandonaste? ¿No? Porque Jesús encarna a toda la humanidad muriendo en la cruz para un nuevo nacimiento. Decíamos, en la genealogía de Mateo va de Abraham a María, lo cual apunta a la humanidad, ¿no? Un hombre capaz de realizar un sacrificio humano para honrar a los dioses. Abraham casi llega a sacrificar a su hijo Isaac. Y llega la genealogía hasta María, ya que es la mujer que da luz al humano Jesús, ¿no? Ella es la mujer que da a luz al humano. El parto es algo absolutamente y fundamentalmente terrenal. En la cruz, Jesús está siendo ese hombre, quizás Isaac, porque Isaac fue prefiguración de Cristo, siendo sacrificado, ¿no? Y preguntando al Padre por qué lo ha abandonado. Como vemos, la Biblia tiene imágenes dentro de imágenes dentro de imágenes y prefiguraciones del Antiguo Testamento que prefiguran el Nuevo Testamento. Isaac clama a Dios, el pueblo hebreo clama a Dios, la humanidad clama a Dios. Como vemos, son cajas dentro de cajas. Vamos a ver Marcos, ¿no? Que el hagiógrafo escribe desde la perspectiva del pueblo hebreo, el león de la tribu de Judá, un descendiente de David. Marcos nos muestra un evangelio donde el pueblo hebreo prepara el camino del Mesías, el león de la tribu de Judá, el pueblo hebreo en plena acción, ¿no? En Marcos, el cartel de la cruz de Cristo dice Rey de los judíos, ¿no? Rey de los judíos, un descendiente de David. También en Mateo clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pueblo hebreo que cree haber sido abandonado por Dios y su Mesías, su Salvador, está muriendo en la cruz. Lucas es el evangelio que aborda la perspectiva desde el animal al sacrificio, ¿no? Inicia Lucas con la visión de Zacarías en el templo, donde se realizaban justamente los sacrificios animales. Jesús es el corderito que va al sacrificio. Jesús, en el Evangelio de Lucas, al morir, dice: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. El Cordero de Dios sacrificado, cuyo espíritu de vida está en las manos del Padre. En Lucas, la genealogía de Jesús va de José a Adán y de allí a Dios, lo que nos da la idea de que, sabiendo que José no es realmente su padre, Jesús
es hijo de Dios, enviado con el sentido de ser la ofrenda mencionada en el Edén con Abel. La genealogía de Lucas está contada yendo hacia arriba, de José hacia Dios. Unida y vuelta, que al ser Jesús crucificado vuelve a poner en el Padre su espíritu, recorriendo el camino inverso hacia Dios. Entonces, de Dios a José como cuidador, pastorcito del Cordero, y de allí de vuelta a Dios. Maravilloso. Juan, bueno, de Juan no hay mucho para explicar. Juan, el águila, un evangelio absolutamente trascendental. Como vemos, es muy interesante porque 3 evangelios de roles terrenales, hombre, animal, sacrificio, y hombre, animal al sacrificio, se me está perdiendo algo, y hebreo, ¿no? Tres temas absolutamente terrenales de los roles de la divinidad y uno absolutamente trascendental. 3 y 1. Nuevamente tenemos números de valoración de la divinidad, la Trinidad y el Dios uno. 3 y 1, 4. Maravilloso. No hay casualidades, ¿no? No hay casualidades. Juan es el absolutamente Dios y su evangelio nos explica temas muy profundos de la divinidad de Jesús. Jesús, al morir en el evangelio de Juan, dice, todo está cumplido, porque justamente como se aborda desde el tema más teológico, todo el trabajo de Dios en la historia de la salvación se cumple y se completa en el momento de la crucifixión. Ya luego vendrá la resurrección, pero en el momento de la cruz está todo cocinado, ya está, listo. Después Jesús resucita, perfecto, y se completa el tema del vencer sobre la muerte. Pero en la crucifixión el tema está cocinado, ya está. Se le ganó al Satán en su juego y se le pagó el rescate. El animal ha sido sacrificado y el pago de los pecados está completado. Luego viene la resurrección, con lo cual Dios muestra que se ha vencido, que Dios ha vencido a esa muerte y está de vuelta absolutamente vivo, ¿no? Es maravilloso. Bueno, de allí tenemos esto de los 4 evangelios, que no es casualidad, es un tema de Dios absolutamente divino, que no podría haberse fabricado, ¿no? A veces dicen, ¿por qué esto, por aquello, por lo otro? No, ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo. Por eso, entender el Antiguo Testamento sin Jesús está difícil, ¿eh? Qué difícil que es. ¿Cómo haces? Si le damos a alguien el Antiguo Testamento para que trate de explicarnos la historia de la salvación, pero no le damos el Nuevo Testamento y nos sentamos a escuchar sus deducciones, no va a llegar a resolver nada, no va a poder explicarnos realmente la salvación porque le falta la clave que abre ese cofre. No tiene el código para poder desentrañar lo oculto. Por eso en el Apocalipsis justamente, ¿quién puede abrir los sellos del libro? Si leemos el Apocalipsis, hay un momento en el cual se presenta un libro sellado con 7 sellos, está completamente sellado y oculto, y Juan llora porque dice, no hay nadie digno de abrir los sellos del libro. No vamos a poder entender nunca vamos a poder comprender el libro. Ese libro, obviamente, es la Torá, los escritos y todo lo demás. Dice, no lo vamos a poder comprender. Y ahí el ángel le dice, quédate tranquilo, Juan, que ahí se ha encontrado al Cordero degollado, justamente el Cordero degollado, el Cordero de Dios, el rol de Cordero de Dios, se le ha encontrado digno de abrir el libro. Y entonces dice, el león de la tribu de Judá abre, fíjense, ¿no? Pasa del Cordero al león, abre el libro,
mostrándonos que sin Jesús imposible comprender lo que llamamos el Antiguo Testamento. Inmediatamente al abrirse el libro, gracias a la clave, la llave, que es el Cordero y el león, que es Jesús, se abre el libro. Y del libro salen los famosos jinetes del Apocalipsis. ¡Ah, tremendo! ¡Qué susto que dan! Bueno, no dan susto. No dan susto. El primer jinete que sale es Jesús nuevamente. El jinete blanco, vencedor para seguir venciendo. Me encanta. Vencedor para seguir venciendo. Tiene la corona de la realeza, tiene un arco y una flecha para mostrar el evangelio que llega a todas partes del mundo, y es blanco de la santidad absoluta. Y nos dice, y ya nos cuenta el final de toda la historia, que es vencedor para seguir venciendo eternamente. Y entonces, detrás de este jinete, la imagen de jinete es porque quien estuvo en una guerra en la antigüedad, nosotros no, pero aquellos que escuchaban sí, sabían lo que era ver venir la caballería encima tuyo. Bueno, quien ha estado en una manifestación reprimida por la caballería puede entender de qué se trata. Es tremendo ver venir caballos sobre vos, es tremendo. O sea, la imagen es de una fuerza arrolladora de los jinetes, por eso son jinetes los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, detrás del vencedor, ¿quién sale? Obviamente los que perdieron, los vencidos, ¿no? Por eso el que sale primero es el vencedor, para seguir venciendo. Y atrás, los que perdieron. Ya perdieron para siempre, por eso aclara al principio, para seguir venciendo. Ya perdieron y siempre van a perder. ¿Y cuáles son los que salen detrás del jinete blanco? Bueno, los que perdieron. ¿Cuáles perdieron? ¿Quiénes son las fuerzas arrolladoras que perdieron? El jinete rojo de la violencia, el jinete negro de la economía opresiva, con las balanzas, vendiendo todo muy caro, y la muerte. El jinete verde de los cadáveres en descomposición. Así que ahí tenemos lo que vence el vencedor, el Jesús y los evangelios, y el evangelio, la buena nueva, vence todo aquello que era del Satán, que no era de Dios. Pues Dios no se va a vencer a sí mismo, sería una tontería, no tiene lógica. Dios vence lo que no es de Él, lo que no es de su proyecto. Entonces Jesús vence lo que es del Satán, proyecto del Satán. La violencia, pues es un jinete rojo, con una espada, la muerte. La violencia es del Satán. La economía opresiva, de oprimir a todos, cobrar cosas caras, eso no es de Dios. Y la muerte del alma, la muerte no es de Dios. Por eso Dios trae la salvación, la vida eterna, y preserva las almas para vida eterna, rescata para vida eterna, vence a la muerte, Jesús resucita. Lindo, ¿no? Me encanta. Podríamos seguir hablando y seguiríamos, pero no quiero hacer esto demasiado largo. Me parece que más o menos hasta ahí podemos tener una idea de por qué los evangelios, por qué 4 evangelios y de qué trata cada uno y por qué existen esas discrepancias. Si tienen en mente los roles de la divinidad, pueden analizar las discrepancias de nuevo, teniendo en mente los roles de cada evangelio, y van a disfrutar muchísimo más de esas discrepancias. Lo van a disfrutar mucho más, entendiendo qué pasa, por qué existen. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.